yo es sello, marcados con amor. Muy bien. Bueno, pues es un gusto estar otra vez un día más con ustedes, compartiendo la palabra, algo que el Señor nos va a dar el día de hoy, que yo me deleito en la semana porque estoy platicando con Él, cuestionando, preguntando, checando. Es un ejercicio de verdad muy intenso, pero que da mucha satisfacción. Y bueno, el Señor nos invita a que cada uno de nosotros hagamos esa actividad, ¿no? Ese ejercicio de estar relacionados con Él y comunicándonos y preguntándole sobre diferentes temas, porque eso te lleva, es inevitable que cuando tú tienes esa relación con el Señor no haya un crecimiento. Entonces los invito a que vayamos en esa línea, porque bueno, a fin de cuentas vivimos en una época de las más cómodas en la historia de la humanidad. La humanidad ha tenido que pasar por momentos en que ha tenido que estar peregrinando, yendo de un lugar a otro para tener recursos, para tener alimento. Ni se diga en las épocas en que la humanidad pues, tenía que ser agrícola o vivir de los animales, trabajar en el campo. Y ha habido una mejoría en la humanidad hasta el punto en que la tecnología ha crecido y se nos han facilitado muchas cosas. Hay gente que a la fecha pues, se puso a partir del COVID de moda esa parte de ser home office. Hay gente que ya ni siquiera necesita salir de su casa para trabajar. Desde la casa lo hace todo, ¿no? Y se comunica internacionalmente y por video y con la computadora y eso es algo muy bueno. Se han eliminado muchas fricciones en la existencia humana y aunque debiera de ser bueno, pues ahora sí que hay estudios donde nos dice que en cuestión de salud mental tenemos sí menos amenazas físicas de depredadores, de hambre extrema, pero los niveles de ansiedad han sido récord en esta temporada de la humanidad. Lo mismo pasa con el sedentarismo. La facilidad que tenemos de obtener comida, de transporte, ha generado una crisis de salud. Pues están relacionadas muchas de estas crisis de salud con la inactividad. Y bueno, yo me declaro por ese lado a veces culpable también porque de la casa sube uno al vehículo. El Señor nos ha bendecido con un vehículo, de ahí me transportaba a ver al cliente o a la oficina. Terminábamos de hacer lo que tenemos que hacer, al vehículo otra vez y a la casa. Y bueno, la gente trata de suplir esa parte de caminar o de hacer ejercicio, porque antes la manera de poderse trasladar es por medio de caminando, y ahorita ya es muy difícil. Y pues ante eso muchos buscan ir al gimnasio y demás, pero van un ratito o vamos un ratito, dejamos de ir, hacemos el intento por volver a regresar, pero a fin de cuentas nos termina pegando esa parte del sedentarismo. Tenemos también una paradoja de la elección que le llaman. Pues tenemos tantas opciones, tantos estímulos constantes que generan una sensación de insatisfacción o parálisis. Ni se diga con el teléfono, los chiquititos con el mismo teléfono tienen un bombardeo de tantos químicos en su cerebro, de tanta información a la que están siendo expuestos, igualmente nosotros, que apenas me acabo de enterar que a Facebook le acaban de ganar una demanda porque se comprobó que volvió adicta a la red social a una jovencita. Y eso es histórico porque a partir de ahí se van a empezar a dar demandas porque estas redes están diseñadas con los mismos sistemas que aplican en los casinos para generar adicción en nosotros. Pero hasta cierto punto nosotros hemos caído en eso porque caemos en una etapa de autocomplacencia, de tratar de facilitarnos las cosas.
Sin embargo, para Dios, eso no es lo que buscaba para nosotros. Y es que hasta en la misma escuela se nos ha enseñado que nosotros entramos en un proceso de nacer, de crecer, de reproducirnos y morir, sin más ni menos. Pero Dios lo que quiere para nosotros es que llevemos una vida profética. Pero para poder entender qué es una vida profética, debemos entender qué es una profecía. Y precisamente el nombre de esta prédica va en ese sentido, y le puse una vida de profecía. Una profecía es una revelación de parte de Dios con un propósito que viene de su voluntad. No se trata solo de predicar el futuro, sino de revelar una verdad que Dios quiere que sepamos. Algunas profecías hablan de eventos por venir, otras llaman al arrepentimiento, a la fidelidad, otras traen consuelo, pero la mayor parte de ellos trae dirección para tu vida. Su origen siempre viene por parte de Dios y su intención es alinear tu vida o tu corazón con el de Dios. ¿Y cómo te das cuenta tú cuando una profecía viene por parte de Dios? Bueno, en Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para vivir esta vida de profecía, es necesario tener una relación con el Espíritu Santo. Y Jesús nos enseñó con su vida cómo vivir de esa manera. Y tenemos muchos ejemplos. Una de ellas es una profecía que se dijo 500 años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. La dijo el profeta Zacarías. Y la encontramos en Mateo 21:4. Este momento en que se cumple esta profecía es un momento espectacular, porque durante todo el ministerio de Jesucristo, Él había procurado mantenerse muy cauteloso, muy tranquilo, sin tratar de llamar la atención. Pero pues a fin de cuentas es inevitable que cuando la presencia de Dios está en un lugar, como la fuerza de gravedad termina atrayendo. Y después de tener unos cuantos discípulos con Él, pues sus palabras te atraen. Por eso nosotros pedimos y oramos mucho al Señor, porque la presencia de Dios esté aquí en este lugar, en esta iglesia. Cuando tú tienes la presencia de Dios, no necesitas hacer tanta publicidad, mercadotecnia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como la fuerza de gravedad te atrae y atrae a más personas. Entonces, esa va a ser una de las intenciones que siempre vamos a seguir en esta iglesia. Dice en Mateo 2:14: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. En este pasaje es el momento en que Jesucristo está entrando a Jerusalén como el Mesías. Hubo quienes en ese entonces lo reconoció como tal. Otros no lo habían reconocido, pero sin embargo les compartían y les decían: este es el profeta, dice. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Esto es: sálvanos, Señor, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Había una alegría,
un éxtasis, un contentamiento por toda la gente, por lo que estaba sucediendo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la gente se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban algunos que no lo conocían. Este es el profeta Jesús de Nazaret, contestaba la gente. Y en ese momento la gente que no conocía de Jesús, tal vez diría, bueno, pues usted es un profeta más, ¿no? Bienvenido, nos va a dar una palabra. Pero lo que ignoraban ellos era lo difícil, lo complicado y los retos que Jesús había superado para poder llegar hasta ese momento. Porque si bien se había profetizado 500 años antes y Dios es fiel con sus promesas, eso no te quita del hecho de que tengas que hacer un esfuerzo y de que tengas que superar adversidades. Pero esas adversidades vienen siendo como cuando una madre está a punto de tener un hijo y sufre esos dolores de parto. Las mujeres que han pasado por eso se dan cuenta que al momento en que llega el bebé, la satisfacción es tan grande, que algunas se animan a volver a hacerlo de nueva cuenta. Mis respetos, de verdad. Entonces, ¿vale la pena esforzarse para ver cumplida una profecía en tu vida? Claro que sí lo vale. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarte del confort, Dios quiere quitarte de estar viviendo una vida sencilla y fácil a vivir una vida profética. Un ejemplo de Jesucristo, de cómo aún teniendo una profecía sobre su vida, tuvo que pasar adversidades, lo tenemos desde su nacimiento. Dice en Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. El nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Emmanuel, no estuvo exento de desafíos. Fue totalmente en contra de toda la lógica humana. Además de todo, sus padres tuvieron que pasar por una incomprensión social. Pues, ¿cómo es posible que una jovencita pasara o se hubiese embarazado sin haberse casado? Eso era terrible. Había castigos muy severos para las mujeres cuando se encontraba que se dedicaban a la prostitución o al adulterio. Podían pagarlo incluso con la muerte. Además de todo, ellos como familia se vieron desplazados. Pero ¿cómo si el Hijo de Dios tuvo que pasar por eso? ¿Cómo nosotros no vamos a pasar por situaciones similares? Ahora Dios te dice a ti que tu vida no fue un error. Tu vida no fue una casualidad o ni siquiera fue tan solo un deseo de unas personas, ¿no? Sino que tu vida tiene un propósito que viene incluso desde antes de la fundación del mundo. Nosotros como seres humanos lo vemos muy común, pues dices, pues un embarazo, un nacimiento, y nos acostumbramos a que algo tan hermoso y tan espectacular lo hacemos común. Pero para Dios ese tipo de cosas no es nada común. La sociedad y hasta cierto punto el enemigo ha tratado de minimizar y ha tratado de atacar esa parte. Lo vemos ahorita con la gente que tiene una ideología y una mentalidad donde dice que un feto pues es un grupo de células que no tienen vida y que no tiene importancia desecharlas. Pero para el Señor es algo muy diferente. Nos dice su palabra. Dice en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Todos los que estamos aquí, a excepción de los que, bueno, son nuevos y hasta eso lo dudaría, porque si tú estás aquí el día de hoy, tienes un propósito de profetizar la palabra de Dios, de hablar lo que Dios tiene para este mundo,
Y de eso no nos escapamos nadie. Sé que a veces representa desafíos, pero a ti o a nosotros lo único que nos corresponde es decir las buenas nuevas que Dios tiene para la gente, a quien sea. Nunca sabes quién tiene necesidad de ello. Un profeta es aquella persona que habla en nombre de Dios. Es una persona a quien Dios le revela un mensaje. Y es que a lo mejor tú puedes escuchar una prédica o escuchar o leer una palabra, pero cuando Dios te revela lo que viene ahí y hace un clic y hace un match, eso viene por parte de Él. Yo he conocido gente que estudia la Biblia porque bueno, pues son eruditos y demás, pero se ha notado cuando una persona tiene una revelación por parte de la palabra. Cuando tú tienes una revelación por parte de la palabra, encuentras que Dios es bueno y encuentras que Dios tiene cosas buenas para ti. Hay personas que se dedican a leer la Biblia, a estudiarla con el afán de atacar, de encontrar fallas, pero lo hacen solamente de manera intelectual. La Biblia, la palabra, se entiende con la mente y con el corazón. Y cuando tú entiendes, y cuando tú tienes la revelación de la palabra, y cuando comprendes que tienes que ser ese profeta para las naciones, tu vida se empieza a transformar y empiezas a recibir resistencia, pero no estás solo. Dios y su Espíritu Santo están para apoyarte cada día. Y es ahí cuando tu vida cambia de un estado de confort, de un estado donde buscas simple y sencillamente la tranquilidad, a un estado donde tienes una vida de desafíos. Y seguido de esos desafíos, tienes satisfacciones. Otro ejemplo que tenemos por el lado de Jesucristo, lo tenemos en Miqueas 5:2, porque no solamente se había profetizado que iba a venir un Mesías, sino también el lugar donde iba a nacer. Y este lugar donde nacería el Mesías, a mí se me hace mucho más importante y de mucho más peso que lo que podría tener la actual Jerusalén, por la cual se están generando conflictos en el mundo actualmente. En Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la eternidad, hasta tiempos inmemorables. Algunas profecías no son del todo, dice, gloriosas, agradables. Algunas profecías implican dolor. Algunas profecías tienen que ver una bendición que surge desde el dolor. Para entender esto, primero necesitamos comprender quién fue Raquel y la manera como murió. Raquel fue la esposa de Jacob. Jacob batalló mucho para poderse casar con ella. Tuvo que pasar 7 años trabajando y bueno, el papá de Raquel le dio a su hermana y después tuvo que trabajar otros 7 años para conseguir a Raquel. Una vez que se casaron, Raquel no podía tener hijos. Batalló, oró, sufrió, hasta que Dios le concedió un hijo. Pero en su segundo hijo, la palabra nos dice que murió. Pero murió de una manera triste hasta cierto punto. Dice en Génesis 35:16: después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. El Espíritu Santo no pone versículos por poner. Si puso esto, es porque la partera debió ver la angustia, el sufrimiento, el desánimo, la desesperanza que en ese momento estaba viviendo Raquel. Pero no obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros
alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Benoni significa hijo de mi dolor. Puede también significar hijo de mi sufrimiento o hijo de mi aflicción. El lugar donde murió Raquel precisamente fue en Belén. Y en este lugar de Belén nació también el rey David. Y ahí también fue ungido el rey David. Y en ese lugar de Belén, todos lo sabemos porque en cada Navidad la cantamos, nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que es en aquel entonces viene siendo también en estos tiempos. Y es que estamos viviendo una época donde cada vez los seres humanos, cada vez los jóvenes somos menos resilientes, somos menos resistentes a la frustración y al estrés. Y quiero ponerles 3 ejemplos que me hicieron favor de compartirme, que a mí me prendieron la alarma y dijeron, bueno, esto ya empezó y se va a empezar a extender. Y se va a extender en parte porque nosotros hemos dejado de tomar la autoridad, nos hemos convertido en seguidores y nos hemos convertido en personas muy pacientes. Quiero compartirles el ejemplo de una jovencita que se llamó Shanti de Corte. Esta jovencita a los 17 años sobrevivió a un intento terrorista de ISIS que dejó 32 muertos en el aeropuerto de Bruselas. El suceso le provocó un trastorno de estrés postraumático que fue internada en varias ocasiones en una unidad de psiquiatría. Fue sometida a medicamentos y con el apoyo de sus padres en el 2022, 2 psiquiatras aprobaron su solicitud de eutanasia. En mayo de ese año, a los 23 años, Shanti fue sometida a eutanasia mediante una inyección letal. La segunda jovencita se llamó Milou Berghoff, de Países Bajos. Fue violada a los 13 años, lo que derivó también en una depresión postraumática. Sus padres la internaron en una unidad de psiquiatría, donde nuevamente fue abusada sexualmente. Sus propios padres contactaron a una psiquiatra que les dijo que podían practicarle la eutanasia. El 2 de octubre del 23 recibió la eutanasia a los 17 años. La otra jovencita que acaba de ser este año se llamó Noelia Castillo Ramos. A los 13 años sus padres se divorciaron y atravesaron una situación de inestabilidad económica, lo cual la llevó a un estado de víctima de una violación grupal. Esto le provocó también una depresión postraumática, lo que la llevó a intentar suicidarse. Y al momento de querer hacerlo, sobrevivió, pero quedó con lesiones graves. Con el apoyo de su madre, pero en contra de los deseos de su padre, también solicitó la eutanasia en el 2024. Tras casi 2 años de litigio, en este mes, a los 25 años, practicó la eutanasia. ¿Qué tienen en común estas 3 jovencitas? Número 1, las 3 fueron dañadas por algún tipo de autoridad. Y es que si bien es cierto que la palabra dice que el Señor Dios pone a las autoridades, nosotros como seres humanos somos los que distorsionamos y corrompemos esa autoridad. A las 3 se les diagnosticó una depresión postraumática y a las 3 la misma autoridad autorizó que se quitase la vida. Esto es un llamado de atención para todos nosotros, porque si bien es cierto, esto está documentado, nosotros hay muchas estadísticas que no están a la luz y a lo mejor porque no es agradable. Tenemos suficientes problemas en casa, tenemos suficientes problemas en el trabajo para estarnos enfocando en ese tipo de cosas, pero de igual manera
Hay gente que en este país no practica la eutanasia, pero sí practica el suicidio. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados para darle la vuelta a esta situación y tenemos el poder para hacerlo. Regresando a la historia de Raquel, dice el versículo termina en: pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Benjamín significa hijo de honor, hijo de autoridad, hijo favorecido. La gente puede pensar, puede caer en una depresión tan grave, y yo no juzgo a estas jovencitas porque yo no sé cómo fue su vida, yo no sé por qué proceso ellas se sometieron, ni con quién estuvieron en contacto. Pero lo que sí puedo decir es que tenemos un Dios que no nos deja, tenemos un Dios de milagros y un Dios que nos da autoridad y favor para que nosotros podamos llegar a toda esa gente y mostrarles a un Dios de milagros y a un Dios bueno. Eso es lo que sí nosotros tenemos. Raquel murió en el camino, pero el propósito de Dios no murió con ella. En medio del dolor, Dios seguía escribiendo la historia. Ahora, tal vez tú estés pasando por un proceso de dolor, por un proceso diferente, pero lo que te puedo decir es que tu Belén aún no ha terminado. Tu Belén continúa. Y esta historia trágica de Belén no termina aquí. Porque en Mateo 2:16 nos dice la palabra que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios que habían identificado en dónde iban a ser el Mesías, el Redentor, y que se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían averiguado los sabios que iban a ser el Mesías. Dice la palabra: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Sin embargo, aquí podemos ver cómo había una profecía para el Mesías, de dónde iban a ser, pero que no iba a ser cualquier cosa, ¿no? No sé a quién le gustaría que dijeran: oye, bueno, pues ¿de dónde eres? Bueno, soy de tal lugar. Oye, pues por culpa tuya y cuando naciste murió tanta gente. Y ese lugar es un lugar de tragedias. Y te puedes ver influenciado por ese tipo de cosas. Pero la vista la debes de tener puesta en la profecía que Dios tiene para ti y no las tragedias que están alrededor. Debemos de reconocer que igual que el rey mandó matar a todos los niños, el problema que tenemos actualmente es un problema también de autoridad. Es un problema de no reconocer las profecías que el Señor ha depositado sobre nosotros, tomar ese dominio, tomar esa autoridad y seguir adelante. Porque muchas veces estamos acostumbrados a seguir. Nosotros lo que queremos, y he platicado con mi esposa, es que de esta iglesia surjan líderes que estén conscientes que lo que se ha profetizado sobre su iglesia corresponde a todos y cada uno de nosotros. Líderes que vamos a dejar de ser pasivos, líderes que vamos a tener un criterio y que vamos a tomarnos de la mano del Espíritu Santo y vamos a trascender, porque de esa manera es como vamos a crecer y como vamos a tratar de ser la sal de la tierra para que lo que pasó con estas jovencitas no se vuelva a repetir, o al menos no cerca de nosotros. Hemos sido llamados a darle la vuelta a la situación, que donde hay muerte nazca vida, donde hay llanto nazca esperanza, donde hay dolor nazca salvación. Tu tiempo en este mundo tiene un propósito mayor que solamente trabajar, reproducirte y morir. Tu dolor también tiene un propósito, pues aunque tú pasaste por situaciones complicadas, sea por un matrimonio fallido,
por un negocio que falló, por un abuso. Hay unas estadísticas que nos dicen que en toda familia hay un abuso sexual, ya sea hacia niños o hacia las mujeres. Que eso que tú tienes como testimonio, como lo vimos, como los pasamos aquí, sea de beneficio para una persona que está sumida en la depresión o en un estrés postraumático. No minimices lo que te ha pasado y convierte ese trauma y convierte esa mala situación en algo bueno para el Señor. Porque aunque nos enfrentemos a situaciones difíciles, a situaciones insuperables, el amor divino de nuestro Dios permanece firme. Dice en Romanos 8:38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Okay? El propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida es irrevocable. Está por encima de cualquier adversidad. Su amor es una certeza absoluta que nos sostiene, independientemente de lo que ocurra en nuestro entorno. Nosotros somos los que desfallecemos, nosotros somos los que nos debilitamos, pero Él no nos deja. Los momentos que nosotros pasamos aquí, tan solo con la alabanza, cuando tú te empiezas a meter en ella, el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a cambiar la perspectiva. La adoración que tenemos, dice la palabra, que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. En esos momentos es cuando empieza a cambiar tu interior. Pídele al Señor, nosotros clamamos que seas lleno del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo y he escuchado muchas veces cuando la gente se dice, bueno, pero ¿por qué piden más del Espíritu Santo? Porque es bíblico. La palabra dice que nosotros recibimos llenura del Espíritu Santo. La palabra también nos marca y nos dice que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo cuándo pones triste al Espíritu Santo? Cuando tu enfoque está en los problemas. Cuando crees que tu problema es más grande que el Dios que está contigo. Cuando crees que tu jefe o tu trabajo o la pérdida de es mayor de lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso es importante que tú estés enfocado en las promesas y las profecías que Dios tiene para ti. Tu propósito no es genérico ni accidental. Tu propósito es concreto y especial, con obras y caminos específicamente preparadas para ti. Nuestras vidas están diseñadas para cumplir una misión única, y esta puede ser pequeñita o larga. Los mismos bebés que no nacen tienen su propósito. Yo, dentro del análisis que he hecho en mi vida, digo, Señor, ¿cómo he llegado hasta aquí? De entrada, no me siento merecedor de absolutamente nada, pero si les puedo dar un testimonio, yo platicaba con mi mamá el otro día, que ella, su primer embarazo que tuvo, lo perdió y enseguida se volvió a embarazar de mí. Pero si ella tal vez no hubiera perdido a ese hermano mío, pues yo no hubiera nacido. Una de las situaciones más trágicas que yo he vivido en mi vida es que a los 15 años, cuando alguien tiene más necesidad de un padre, pues yo perdí al mío. Y eso nos llevó a venir a vivir aquí a Querétaro. Y aquí fue cuando conocí más del Evangelio de la Palabra por medio de mi abuelo. Y situaciones como esas que estoy seguro que tú has vivido y que si lo analizas, de ahí puede salir una bendición. Pero si sigues enfrascado en esa mala circunstancia, en esa mala situación, no te da oportunidad de ver el propósito que el Señor tiene en tu vida. Y si a Cristo nuestro Señor, que le fue profetizada tantas cosas, pasó por esas situaciones complicadas, ¿cuánto más no a nosotros?
Pero si Él resultó victorioso y su palabra dice, confíen que si yo he vencido al mundo, ustedes pueden hacerlo. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿De qué manera cambiaría tu vida si te pones a analizar y recibes esta parte de decir, no el hecho de terminar una carrera, no el hecho de tener un trabajo, no solo el formar una familia lo es el todo, sino ser colaborador con Dios y llevar la profecía y las buenas nuevas a la gente que lo necesita? ¿De qué manera cambiaría tu vida? Cuando nos hizo favor el pastor John Speaker de hacer la transición, él decía que una de las actividades más nobles era esta de predicar la palabra de Dios, porque tiene repercusiones eternas, pero no solamente desde aquí, sino lo que tú haces cuando si tienes un Uber y le compartes a la gente en el Uber, o si te subes a uno y le compartes al del Uber, o tienes a la gente en tu trabajo y les compartes quienes pueden hacerlo. Eso es lo más noble que puedes hacer en tu vida. ¿Se me acompaña en la alabanza? Continuamente nosotros estamos luchando principalmente en este mundo. Y si tú vienes en este momento por primera vez y quieres cambiar tu vida y quieres recibir estas profecías y esta palabra para tu vida, lo primero es que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor, el día de hoy yo reconozco que te he fallado, que he pecado, que me he enfocado en una tragedia, pero que tú eres más grande que cualquiera de mis tragedias. El día de hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Recibe mi corazón, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Al terminar, te invitamos al final en el cunero a que pases para recibirte, para darte un regalito y para conocerte. El día de hoy quiero que reconozcamos una cosa, que aunque Jesús de Nazaret nació en un lugar que surgió por una tragedia, que surgió por un dolor, que surgió por una pérdida, la enseñanza más grande es que del dolor y de la tragedia puede surgir la salvación, puede surgir vida, puede surgir restauración, puede surgir un orden para tu vida. Y Dios pudo hacer que en Jesús naciera en cualquier parte del mundo, en un lugar con mejor fama, en un lugar que tuviera, no sé, en Veracruz, como diría el pastor, Tierra Santa. Pero hasta en esos detalles, el Señor nos enseña que por muy trágica que sea tu vida, desde ahí puede nacer la vida. Y pueden hacer cosas mejores. Jesús regresó de nueva cuenta a Galilea, dice la palabra. Y que cuando regresó a Galilea, regresó fortalecido en el Espíritu Santo. Jesús predicaba en la sinagoga. La gente sabía quién era Jesús.
¿Por qué? Porque eran sus rumbos, era el lugar donde Él se movía. La gente sabía cuál era el antecedente de Jesús, y también no dudo que en ese lugar hubiese alguna madre que perdió a su hijo el día en que buscaban a Jesucristo, y que tuviera ese dolor tan grande, y que asistiera justo a la sinagoga cuando Jesucristo le tocó tomar el rollo de Isaías y leerlo. Cuando Jesucristo tomó el rollo, y esos rollos en su momento no era que tú escogieras, sino que iban pasando el rollo, iban pasando el rollo, iban pasando el rollo, y era aleatorio la parte que les tocaba leer según la persona, el turno. Pero justo en ese momento en que Jesucristo toma el rollo, empieza a leer y le dice que ha llegado la hora en que los ciegos reciban vista, en que los cojos caminaran. Para ser más concretos, se los voy a leer. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa unción que Jesucristo tuvo en su momento la ha depositado en cada uno de nosotros. Tenemos esa misión de compartir la palabra a los ciegos, de compartir la palabra a los oprimidos para darle libertad, de proclamar libertad a los cautivos. Y no podemos escapar de eso, porque tenemos una responsabilidad delante de Él. Si hay una de las cosas que mayor satisfacción tenemos nosotros como pastores, es ver la vida transformada de las personas que llegan aquí, con pensamientos cautivos que lo están llevando al suicidio, y verlos cómo son liberados, de matrimonios completamente destruidos y son restaurados, de vidas que están perdidas, esclavizadas en adicciones, y tú puedes ser parte de ese milagro. Ahora, ¿cuál es el mayor pretexto, el principal bloqueo que tiene mucha gente en su mente? Y es que piensan que ellos se hacen a sí mismos, o que la sociedad los forma, que la sociedad los configura, y buscan muchos libros de desarrollo personal buscando respuestas y buscando soluciones y buscando pistas. Pero hasta que tú no rindas tu corazón y tu vida a Dios en su misión completa, no vas a empezar a ver un cambio conforme a su voluntad, y vas a seguir batallando y batallando. Dice Isaías 45:9: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. Y aunque no lo decimos, en ocasiones lo pensamos. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací?
¿Y cuántas veces no escuchamos esa frase? Yo no pedí nacer. O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? O en otras palabras, es que tú tienes la culpa de cómo soy. La mayor parte de los traumas que tenemos o tienen las personas que acuden a un psicólogo se lo achacan a los padres. ¿Por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? ¿Por qué sigues resistiendo a rendirte a Él? ¿Por qué sigues echándole la culpa a la gente por lo que te pasa o a tus padres? Dios tiene algo muy bueno para ti. Dios tiene esperanza donde hay dolor. El día de hoy te voy a dar unos puntos muy sencillitos que puedes empezar a aplicar en tu vida para ir corrigiendo este rumbo. Número 1, reconoce quién gobierna hoy tu vida. Porque si bien es cierto, muchos batallan por el hecho de que no saben, dice la palabra, a quién sirven. Pues nadie puede servir a dos señores. O sirves al Señor tu Dios, o sirves al mundo. Decides tú todo y solo buscas a Dios cuando lo necesitas. ¿Por qué no entregas tu vida y empiezas a reconocer quién la gobierna? Punto número 2, entrégale áreas concretas, no solo palabras, porque muchos dicen, Señor, todo es tuyo, pero ¿por qué no le empiezas a entregar tus decisiones, tus relaciones, tu tiempo, tu carácter, tus planes? Pues Dios no va a gobernar lo que tú no le entregues. Dice Salmo 37:5, encomienda a Dios tu camino y Él ordenará tus pasos. Punto número 3, aprende a obedecer aunque no entiendas. Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. Y aquí es donde la mayoría se detiene. ¿Por qué? Porque Dios te pide que perdones cuando duele, a esperar cuando quieres avanzar, a soltar cuando te quieres aferrar. Entregar tu vida implica a veces confiar más en Dios que en tu lógica. Punto número 4, permite que Dios transforme tu interior por medio del Espíritu Santo. Dice, sean renovados por medio de la renovación de su mente, pero esto no se puede hacer con fuerza de voluntad. Clama a Dios por el Espíritu Santo, que Él te llene, que su Espíritu actúe, no solamente los domingos, todos los días. La experiencia más grande que yo he tenido con el Espíritu Santo, y que la achaco en parte también por el hecho, por el cual estoy aquí, es que en algún momento donde teníamos ahí alguna discusión por las lenguas, lo que hice fue clamamos a Dios porque nos revelara, ayunamos por su Santo Espíritu y en ese momento recibimos una llenura del Espíritu Santo. Teníamos un amor tan grande porque lo hicimos en grupo, estábamos tan enamorados, era un gozo, era una rendición completamente a Dios que nos duró por 3 días. Fue un nivel y una conexión con el Espíritu Santo tan grande que eso fue mi ancla durante muchas etapas de adversidad en mi vida. Y en ese momento, cuando sufrí esa llenura del Espíritu Santo, yo recuerdo que había la Biblia y los versículos brincaban, los entendía uno. O sea, era tan claro. Yo te invito a que busques esa conexión y esa llenura del Espíritu Santo que es real.
y te va a cambiar en tu vida por completo. Y número 5, mantén una comunión constante todos los días. Jesús vivía conectado al Padre. Él decía: permanezcan en mí. No hay dirección, no hay fuerza para obedecer si no hay una comunión y un caminar con Él. El día de hoy vamos a terminar con una alabanza. Vamos a ministrar un ratito. Te pido que pases al frente para recibir esa llenura del Espíritu Santo, que te va a llevar a no seguir, sino a que te siga. Que te va a llevar a no esperar a que transformen tu vida, sino a que seas un medio para transformar vidas. Que te va a llevar a vivir una vida sobrenatural, una vida profética, una vida fuera de lo común. Quien quiera pasar, bueno, vamos a estar aquí al frente. Quien no, estamos despedidos. Gracias. El sello, marcados con amor.